Bueno, este es el planeador que voy a construir. Es un planeador de 2.8 metros de envergadura. Este es la modelación en un programa de aerodinámica que se llama el XFLR5. Todo el proyecto el máster se imprimió en 3D como se ve acá en esta fotografía. Tiene un travesaño en madera para reforzar todas las uniones. Teniendo en cuenta que la impresión 3D siempre queda un acabado, digamos, rústico, porque se imprime por capas, hay que aplicar base de dos componentes para poder tener un acabado de buena calidad, un acabado brillante. Entonces lo que yo he hecho es aplicar dos o tres manos de primer, lijando principalmente las uniones o las partes donde se vea defecto. Ya la última capa de primer, lo que se hace es pulir prácticamente desde lija 100, que era la más gruesa que utilizaba, hasta lija 1500, 1800. Esto que se ve acá es una guía que se utiliza para poder hacer el molde en dos partes. Está hecha en madera y básicamente es hacer el contorno del fuselaje y cortarlo. Pues en este caso yo lo corté a láser y le apliqué igual el primer para tener una superficie lisa. Esta es la etapa de encerado. Aplico más o menos 8 capas de cera. Se aplica una capa, se espera que seque y se retira. Y así sucesivamente se hace unas 8 veces. Después ya lo que paso a hacer es fijar el modelo a la guía. Entonces aplico unas gotas de silicona caliente por la parte que voy a hacer el molde con el fin de que quede bien alineado. Y después lo giro y por la parte que sí va a estar asegurado bien aplico más gotas para que quede fijo. Listo, después lo que se hace es con tiras de lo que llamamos acá plastilina por todo el contorno entre la guía y el fuselaje se pone plastilina con el fin de llenar esos espacios que puedan quedar entre la guía y el fuselaje, de tal forma que no entre gel coat por esas partes. La plastilina se debe retirar, básicamente que no quede nada de exceso. Como se ve en el video, yo lo que estoy haciendo en ese momento ya es retirando todo lo que no se necesita. Solamente se necesita la necesaria para llenar la junta entre el máster y la guía del fuselaje. Lo siguiente sería aplicar el PVA, que es alcohol polivinílico, el cual crea una capa física para desmoldar, ¿sí? Es como si creara una película de plástico muy fina y esto va a ayudar a desmoldar demasiado. Yo cometí un error y fue que no le apliqué a todo el fuselaje, sino simplemente a las partes críticas de desmolde y esto me generó problemas en el momento de desmoldar, por lo cual sería muy recomendable aplicarlo en todo el fuselaje. Estas son unas guías, bueno, van a ser unas guías en el molde con el fin de que una mitad encaje con la otra y sea mucho más fácil en el momento de hacer un fuselaje como talla en fibra. Y bueno, empieza la parte, digamos, de lo más importante para hacer un molde, que es la aplicación del gel coat.
De esto va a depender el éxito o el fracaso de hacer el molde bien y de las primeras capas de fibra de vidrio. Yo lo que hago es aplicar la primera capa muy rápido, muy fina, de tal forma que se evite al máximo generar burbujas. Y después de haber aplicado esta capa delgada en todo el fuselaje, ya aplico una de más espesor. Inmediatamente termino la capa fina, aplico una más espesa, más gruesa, y se deja fraguar el gel coat hasta el momento en el que uno toque el gel coat y esté pegachento, pero ya no manche, ya no se pega al guante. En ese momento se aplicaría la segunda capa de gel coat. Esta ya se puede aplicar de una vez gruesa, no habría problema porque esta ya es como para dar un refuerzo extra. Después de aplicar las dos capas de gel coat, lo que hice fue con resina. En este caso yo utilicé resina de poliéster para hacer todo lo que fueron los moldes, básicamente por el precio es más económico que utilizar epoxi. Bueno, entonces lo que hice fue mezclar con microesferas para aplicar en todos los bordes y esquinas del molde, con el fin de que la fibra se pueda adaptar bien a esa forma y no lleguen a quedar burbujas de aire. Ya empiezo a cortar la fibra. Esta fibra es tipo tejida. Esta que tenía es de gramaje de 200 gramos por metro cuadrado. Fue la primera que yo apliqué, pero lo ideal sería aplicar primero un velo, que el velo se adapta muy fácil a cualquier forma y esto pues da un mejor acabado al molde. Evita que queden lugares débiles, que puedan quedar burbujas de aire que imperfeccionen el molde. Para este molde yo apliqué dos capas de fibra tejida de 200 gramos por metro cuadrado y después apliqué 4 capas de fibra mat de 450 gramos por metro cuadrado. Con esto queda con una resistencia más que suficiente. Este fuselaje tiene una longitud de 1,25 m en total y me parece que se puede de pronto utilizar simplemente 3 capas de mat 450 gramos.
Bueno, ya después de que se aplicaron todas las capas de fibra, que es un proceso un poquito tedioso, ya se procede a quitar la guía. Obviamente esto ha transcurrido un tiempo que ha fraguado el molde, entonces se procede a retirar la guía. Es muy importante no quitar el máster de la mitad del molde que ya está hecha. Eso también lleva a problemas que yo los tuve por impaciente. Lo mejor es dejarlo y hacer la otra mitad sin retirar el máster de la primera mitad. Teniendo ya la primera mitad, lo que se hace es quitar todos los bordes de fibra que quedan. Apenas se deja lo que es el contorno que se ve ya en el video. Yo lo corto con una pulidora o una radial y un disco para cortar metal, utilizando todos los elementos de seguridad, porque esto genera un polvo que es como bastante nocivo y también puede generar esquirlas, entonces es bueno utilizar todos los elementos de protección personal. Y ya se repite todo el proceso prácticamente de la misma forma que se hace la primera mitad, se hace la segunda mitad. Se empieza aplicando las capas de cera, que entre más capas mejor, al menos unas 6 de 7. Se aplica el PVA. Lo único que no se hace para la segunda mitad es aplicar la plastilina, ya que no hay espacios, no deberían haber espacios si uno no desmoldó la primera mitad. Ya teniendo las dos mitades listas, viene el momento de desmoldar el máster con las dos mitades del fuselaje. Y acá fue donde yo me di cuenta que había cometido dos errores, que fue el no aplicar PVA en todo el molde, y el segundo, que fue tratar de desmoldar la primera mitad, lo que me generó dificultad en desmoldar la segunda mitad, hasta el punto que para poder desmoldar tuve que dañar el máster. Y por haber tratado de desmoldar la primera mitad, utilicé unos puntos de silicona caliente para poder fijar el máster a la primera mitad que se había hecho, y esto lo que hizo fue que se dañara el molde, pero pues se pudo reparar, tampoco fue tan grave y se tuvo un buen resultado en los moldes, como se puede ver en la última fotografía. Y por último, una parte de lo que fue la construcción del canopy. Igual en impresión 3D se hizo una guía para poder apoyar el canopy del máster y hacer el molde. Igual se le aplicó primer o base de 2 componentes de poliuretano. Se lijó, se pulió y queda con un buen acabado. Y bueno, aquí el proceso de la plastilina. Y por último, este se hizo con una capa de fibra de carbono y una capa de fibra de vidrio, y se aplicó vacío para tener un buen laminado.
y este es el resultado. Listo, esto es todo por este video. Espero que alguien que quiera aprender de estas formas de construir aviones a radiocontrol le sirva. El siguiente video ya es toda la parte de la construcción del fuselaje como tal, teniendo los moldes, lo que es el laminado, la unión de las partes, toda esta parte que también es muy importante y muy interesante. Entonces, hasta la próxima. Chao, chao.